Pensando en nuestro amado Padre Creador, en esos espíritus guías de cada uno de nosotros, protectores, Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre, con el único objetivo de agradecerte infinitamente por todo el bien recibido en nuestras vidas, por esta infinita oportunidad de que el Consolador que tú prometiste ha llegado a nuestras almas. Permítenos en esta mañana, Señor, a través de este Evangelio, sensibilizar nuestros sentimientos y seguir adelante con nuestra transformación, con esa transformación que ya nos espera. Padre de amor, te agradecemos por tanto, pero sobre todo por todas aquellas vicisitudes que nos han hecho meditar, reflexionar y estar aquí con esta doctrina maravillosa que tú nos has legado como el consuelo que lleva a nuestras almas. Ilumina al disertante, a Jorge, para que él, inspirado por ti, Padre amado, por los buenos espíritus, nos dé ese mensaje en esta lectura que necesitamos para el día de hoy. Muchísimas gracias por tanto, hoy y siempre. Que así sea. Bien, gracias. Buenos días para todos. ¿Cómo han estado? Bien. Mucha alegría estar aquí con ustedes, reunidos en nombre de Dios, de Jesús, y de esta bella doctrina que nos reúne hoy, ¿no? Porque el objetivo es profundizar más sobre este conocimiento que nos brinda muchas enseñanzas para nuestra vida espiritual, ¿no? Bien, entonces abrí aquí el Evangelio. Salió en el capítulo 17, sed perfectos, caracteres de la perfección. ¿Quién quiere leer aquí? ¿Quién nos quiere leer? Voluntario, voluntaria. Bueno, aquí está. Si quieres aquí o acá. Aquí está bien. Caracteres de la perfección. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, y orad por los que os persiguen y calumnian. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si tan solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que los otros? ¿No hacen esto mismo los paganos? Sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Sí. ¿Sigo? Puesto que Dios posee la perfección infinita, esta máxima: sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Tomada literalmente, supondría la posibilidad de alcanzar la perfección absoluta. Si le fuese dable a la criatura ser tan perfecta como el Creador, sería igual a él, lo que es inadmisible. Pero los hombres a quienes se dirigía Jesús no habían comprendido esta diferencia, y por esto se limita a presentarle un modelo y les dice que se esfuercen para alcanzarlo. Es pues preciso entender por estas palabras la perfección relativa de la que la humanidad es susceptible y que a más la aproxima a la divinidad. ¿En qué consiste esta perfección? Jesús lo dijo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. Doctrina es un primer paso que les dará el segundo más fácil en otra existencia. El que puede con razón ser calificado de verdadero y sincero espírita está en un grado superior de adelantamiento moral. El espíritu, que domina más completamente la materia, le da una percepción más clara del porvenir. Los principios de la doctrina hacen vibrar en él las fibras que permanecen mudas en los primeros. En una palabra, fue tocado en el corazón. Su fe es también a toda prueba. Uno es como el músico que se conmueve con ciertos acordes, mientras que el otro solo comprende los sonidos. Se reconoce al verdadero espírita
por su transformación moral y por los esfuerzos que hacen para dominar sus malas inclinaciones. Mientras el uno se complace en un horizonte limitado, el otro, que comprende alguna cosa mejor, se esfuerza para liberarse de él y lo consigue cuando tiene una voluntad firme. Gracias. Bien, gracias. Muchas gracias. Entonces aquí nos está hablando muy bien, una invitación muy clara, ¿no? Que nos está diciendo que nosotros tenemos que ser diferentes a lo que el común de la gente es. Como dice al inicio, ¿no? Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian. Porque si solo amáis a los que nos aman, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué? Porque es fácil amar a los que nos aman. ¿Sí? Es fácil amar querer con los que simpatizan con nosotros, los que tenemos esa sintonía de ideas. Y esto es un llamado que nos están haciendo ustedes aquí como trabajadores de la Casa Espírita, que cada día debemos involucrarnos más en el trabajo de perfeccionamiento de cada uno de nosotros, porque ese es el objetivo de estar aquí, de venir al centro espiritual. Nuestro guía espiritual se ha encargado de que vengamos por algún motivo, alguna forma, a estar aquí para buscar nuestro perfeccionamiento espiritual, moral, porque no somos felices. Entonces, cuando no somos felices es hora de cambiar, es hora de buscar otro camino, y nos traen a la propuesta espírita para que reflexionemos profundamente en qué es aquello que no nos hace bien. Entonces, es un llamado. Nosotros aquí en los centros espíritas encontramos personas afines y otras no tan afines, ¿sí? Porque son reencuentros, ¿sí? Reencuentros del ayer. Entonces, ¿qué pasa? De que vamos a sentir con unas personas que nos gustan, otras no, pero no hay que cultivar, acrecentar esas sensaciones. ¿Por qué? Porque venimos fue para eso y nos estamos reencontrando. Entonces, si identificamos que yo no tengo afinidad con alguien, ahí es donde debo tener vigilancia. ¿Vigilancia para qué? Para poder trascender, crecer y no permitir que los enemigos espirituales acrecenten más esa animadversión que tenemos con aquellas personas, y se crea un antagonismo ahí que no tiene sentido. Si todos venimos aquí, ¿por qué? Porque todos necesitamos el conocimiento para nuestra evolución y para nuestro trascender, ¿no? Todos lo necesitamos. Entonces, si Dios se puso en esa tarea de traernos acá para que vayamos creciendo y trascendiendo con esta explicación de la realidad de la inmortalidad del alma, de la realidad de que estamos aquí reencarnados. Cuando entendamos bien la reencarnación, podemos entender mucho más estos problemas humanos, los problemas de relaciones, los problemas de hijos, padres, esposos, todas estas circunstancias que en el día a día se dan, ¿sí? Porque no es casualidad. Dios es bueno, justo, y nosotros estamos dentro de sus leyes, que nos da la oportunidad de ser cada vez mejores, pero depende de nosotros, ¿no? Si lo estamos aplicando el mensaje, aplicando las enseñanzas para nuestro propio aprovechamiento, ¿no? Entonces es un llamado a la perfección. ¿Podemos ser perfectos? ¿Mm? No podemos ser perfectos como Dios, no. Hay que especificar, ¿no? Pero como criaturas, hijos de Dios, sí podemos llegar a un grado de perfección muy elevado, ¿no? Porque no podemos ser igual a Dios. Porque entonces ya habría varios dioses, ¿no? Y no puede ser. Dios está por encima de todo y nosotros alcanzaremos niveles de espiritualidad que son aquellos seres, espíritus superiores, puros, como lo define la doctrina espírita, que están en un nivel que no necesitan reencarnar, no necesitan estar aquí con cuerpo físico, ya están en una misión más universal. Entonces es una invitación
que nosotros tenemos que trabajar por nuestro perfeccionamiento. Perfeccionamiento ese de identificar. Hay que hacer en la pregunta 9:19 del libro de los Espíritus, ¿no? El conócete a ti mismo. ¿Sí? Hay que hacer ese autoconocimiento, ese viaje interior, de poder identificar por qué no me siento bien, qué pasa en mí. ¿Sí? Y no podemos echarle culpa al otro, ¿no? ¿Sí? Porque es fácil echarle culpa al otro. Es nosotros tenemos que identificar por qué me molesta lo que me hace Ana. ¿Sí? Porque hay veces hasta me molesta que me vea, que me hable. Así he oído casos así. ¿Sí? Tuvimos un caso así que ahora Juan, mi hermano, le va a contar de las monjas que eran reencarnadas, allá en Vitalito, en Palestina. Impresionante eso, ¿no? Yo soñé, yo llegué a ese centro espírita y yo soñé que ahí, tenía que hablar con una y dos trabajadoras muy buenas del centro espírita, ¿sí? Me dijo la hermana María, María Bernarda Butler, este espíritu superior, me dijo en el sueño, hay que reunirlas a ellas dos porque son trabajadoras muy buenas y tienen problemas. Cuéntale, no, Ancho, tú te acuerdas más que tienes más memoria que yo. Bueno, me coge así de improviso, pero bueno, me acuerdo claramente porque fue Porque muy, estábamos ahí, sí. muy impactante. Ese caso fue, bueno, un par de trabajadoras, como dice Jorge, tuvo el sueño y le hicimos un atendimiento, Sí. una ayuda. Eso fue en Colombia, sí. Eso fue allá en Colombia, en un pueblo que se llama, en el eje cafetero. Es una zona muy bella, es muy bonito esa zona. Y ellas trabajan ahí. El mundo espiritual las reunió ahí, pero la desaveniencia era una cosa brutal, brutal. O sea, tanto que una no quería ver a la otra, o sea, de no quererse ver, ni siquiera saludarse. Y son hasta familia, o sea, porque hay un tema de familia ahí cercano. Ellas, cuando estamos haciendo el atendimiento, incorpora un espíritu, ¿no? Y empieza a explicar de dónde venía eso. Resulta que la historia se remonta a muchos siglos atrás, cuando estaban en un, ¿cómo será? ¿Así? Okay. Cuando estaban en un convento. Y resulta que ahí estaba uno de los personajes que era el sacerdote de ellas, era el cura que confesaba a ambas. Y hubo como, como un tema de bandos para elegir a la monja que era la rectora, ¿no? La abadesa. Y hubo todo un proceso de intrigas y, por así decirlo, una desbancó a la otra. Pero fue tan fuerte la desaveniencia que la expulsaron a la que perdió y la pusieron en la calle. Recuerden que en esa época también era, o sea, una mujer, estamos hablando de varios siglos atrás, y la pusieron, yo me acuerdo que vi la imagen, nunca se me olvida, porque vi la imagen de cuando ella es expulsada y, y queda en la calle, como, imagínense una monja con una maletica, con una bolsa, porque ni siquiera existían las maletas, una bolsa, sin saber para dónde ni siquiera coger, sin hogar, sin familia, sin nada. La imagen fue tan dolorosa, y de ahí viene ese odio, porque realmente era un odio. Entonces las ponen a trabajar en el centro espírita y se da un reencuentro. Por eso los centros espíritas algunas veces, no solamente las familias, sino los centros espíritas son puntos de reencuentro de antiguos conflictos que tenemos que dirimir. Por eso muchas veces la desaveniencia, ¿no? Pero lo más bonito de todo esto, continúo, es que el, hay un momento dentro del mensaje que se le está dando a ellas y ya ellas están en un proceso en el cual pero es que ustedes no se van a imaginar la
espiritualidad que ahí se dio, la ayuda espiritual que ahí se dio, porque fue una mensajera de María de Nazaret la que propició la situación, la saturación energética que había, o sea, del nivel espiritual de lo que se estaba dando, fue impresionante, porque la mensajera de María de Nazaret era la encargada de volver a unirlas por el trabajo de bien. Miren lo importante de esto, era por el trabajo de bien, no era por capricho, no. Y porque ambas eran trabajadoras de verdad, leales, pero tenían una desaveniencia que podía entorpecer la tarea. Entonces intervino el mundo espiritual, nos utilizó de instrumento, y lo más interesante de todo esto es que en medio de todo, el muchacho que estaba ahí con nosotros, espírita, uno de los dirigentes, hubo un fenómeno bien interesante, que fue que él toma, como si él incorporara, eres medio, pero como si él incorporara a su yo de esa época. Y les habló como el sacerdote, con la autoridad, no me acuerdo las palabras, como Basta, ya basta, basta, ya basta, basta ya, fue lo que gritó. Pero la voz era diferente, o sea, él tiene una voz así como suavecita, no, la voz era una cosa totalmente diferente. Basta ya, ustedes son mis siervas y tienen que volver a redimir, ambas, y tienen que amarse. Bueno, hay un momento en el que el espíritu incorporado les pidió que se abrazaran. Eso fue, o sea, la sensación que hubo. Ellas estaban totalmente desarmadas, o sea, eso las desarmó. Y el entender de dónde venía la situación, el perdonar, sí, porque la agraviada era la que no quería ni ver a la otra. La otra sentía el rechazo, pero era como más proclive a buscarla, ¿no? Pero la otra no aceptaba. Es que no aceptaba, me decía, es que no está en mí, yo no puedo ni verla. Claro, reconocemos las energías, no es la misma cara, no es del mismo tiempo, pero reconocemos los fluidos, las vibraciones de aquello que ocurrió. Entonces no es algo de trascendencia menor, es importante. Y a partir de ese momento, no era que iban a ser las mejores amigas, porque esto es un proceso, ¿no? Pero ya empezó a desarmarse ese tinglado, que tampoco olvidemos que hay espíritus enemigos de la doctrina, enemigos de Jesús y enemigos de ellas mismas, que no querían que esto se diera. Entonces, por el contrario, animaban, o sea, encendían más el fuego en situaciones mínimas. Pero ustedes saben que las cosas más importantes se dan en los detalles, que no me miró, que entró, me tropezó, ni pidió perdón, y ya, se enciende una hoguera, ¿cierto? Porque somos muy susceptibles, porque somos orgullosos y con el ego. Pero lo que hemos visto después que esto ocurrió, volvimos allá, y ya hay por lo menos saludo cordial. No hay amistad, pero pueden trabajar en armonía. Cada quien haciendo lo suyo, pero entendiendo un proceso. Bueno, eso fue. Es una bonita experiencia, ¿no les parece? Porque es que tenemos que entender la reencarnación. Tenemos que entender este llamado que nos están haciendo para que nosotros nos comprometamos a dar lo mejor de nosotros para, en este centro espírita, la Casa del Camino. ¿Por qué nos trajeron aquí y no allá en el otro? Porque aquí es donde necesitamos. Aquí es donde están los recursos para nuestro crecimiento, y es donde nos vamos a reencontrar con amigos y con otros no tan amigos, ¿no? Pero el trabajo tenemos que hacerlo. Porque no podemos ser nosotros los obstáculos para que el bien se realice aquí en la tierra. Porque hace falta tanta ayuda, ¿no? Tanto sufrimiento, tantos problemas, tanta hambre, tanto abuso con los niños, tanto maltrato, tantas cosas. Y nosotros acá deteniéndonos por pequeñeces. ¿Sí? Imagina, ¿vale la pena estar así en esas condiciones?
¿Ah? No vale la pena. Estamos atrasando el trabajo de bien, de amor, porque nos están invitando a que seamos perfectos. ¿Sí? Pero comencemos con lo más sencillo: solucionar los problemas de intolerancia, de impaciencia que tenemos cada uno de nosotros. Si comenzamos por ahí, ya lo demás va a ser más fácil, ¿no? Sí, más fácil, porque es que uno no, las afinidades y desafinidades no son del pensamiento, es del sentimiento. ¿Sí? Yo no pienso en que Ana me cae mal o no me cae mal, no, es que apenas la veo, no me gusta. Eso uno no lo piensa, lo siente, ¿no? Y entonces como uno lo siente, es más complejo trabajarla. Entonces ese es el conocimiento del autoconocimiento, del trabajo de hacer un viaje interior para poder nosotros decir, hombre, yo algo tengo con esta persona, pero vengo a solucionar, no a acrecentar el problema. Porque por algo estamos aquí los dos juntos. ¿Sí? Entonces vamos a tomar conciencia. El perdón, oremos todos los días y pidamos perdón. Porque no sabemos qué hicimos o qué nos hicieron. ¿Mm? Gracias a Dios, porque imagínense, si así es y no cabemos y nos cae mal. ¿Eh? ¿Cómo te llamas tú? Juan. Juan. Se llama Juan. Así que- Entonces eres pesado, Juan. Eres pesado. No, si los Juanes son. Entonces uno tiene que trabajar realmente, ¿verdad? ¿No les parece? Porque ¿por qué nuestro guía nos ha reunido acá? Iniciando esta casa que ya tiene ¿cuántos años, Ana? Ahora, este año cumplimos 8. 8 años. Están comenzando. Comenzando. Y si no nos unimos, no nos comprometemos, no asumimos responsabilidades, esto nunca va a crecer, nunca va a proyectarse. Tenemos que comprometernos entre todos. Porque si han tenido los guías, los protectores, un trabajo para que vengamos aquí y nosotros no nos comprometemos a hacer ese trabajo interior, ese viaje interior, para ser felices y ayudarnos, ¿no? Porque la tarea se hace en equipo. Las responsabilidades son individuales, pero el trabajo es en grupo, en equipo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué puedo? Prepararnos. Prepararnos porque el trabajo espírita es muy grande, muy variado, muy variado. Pero depende de nosotros. ¿Mm? Depende de nosotros. Entonces, un llamado que nos están haciendo de que trabajemos por esa superación constante que tenemos que hacer, superar nuestros conflictos, nuestros miedos, superar aquellas situaciones viciosas que podemos tener en nuestra alma, ¿sí? Para que así seamos instrumentos multiplicadores del bien, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un plan reencarnatorio. Cuando estábamos en el mundo espiritual, allá nos reunimos y a cada uno le dieron un plan de trabajo, ¿sí? Para que unidos hagamos todo el bien posible. Es como un reloj, ¿no? Un reloj funciona porque tiene muchas piezas, ¿no? Entonces, nosotros cada uno somos partecita de ese reloj. Si falta una pieza, ¿qué va a pasar con el reloj? No funciona. Y si funciona, da la hora que no es. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que somos parte de este andamiaje. ¿Ah? También engranaje. Andamiaje y engranaje. Que nos ayuda a que nosotros trabajemos para hacer una obra de bien. ¿Sí? Para que hagamos el bien unidos, porque eso nos ayuda a perfeccionarnos. Aprender a amar. Porque amar es decirlo, ¿no? Ay, yo te amo, yo te quiero. Un beso, un abrazo, no. Es tolerarnos, es perdonarnos, es tenernos paciencia. ¿Sí? Paciencia. Es unirnos para que Jesús, que es el jefe aquí de toda nuestra actividad espiritual,
nos acompañe cada día más y nos ayude a ser instrumentos siempre de amor y de paz, proyectándonos por los caminos del bien, por los caminos del amor, por los caminos de la paz, ¿no? Cada uno de nosotros seamos muy claros en esto, ¿no? Esa historia que le contábamos ahora, que nos pasó allá, de esa experiencia, como algo que pasó hace muchos siglos, cómo queda grabado, ¿no? Entonces, lo que hoy estamos haciendo va a quedar grabado para el mañana, para el futuro. ¿Cómo me quiero ver en el futuro? ¿Quiero ser feliz? Entonces comencemos a trabajarlo ahora, ¿verdad? Porque vamos a ser herederos de nosotros mismos. Herederos de nosotros. Entonces por eso tengo ya esta esposa, este hijo, esta mamá, este papá. Todo tiene una razón de ser. ¿Eh? Allá Mari, que viene de Brasil para venir para acá. ¿Por qué vino con Rafael? Porque es lo que necesita, ¿no? Como espíritu. Y así cada uno se va ubicando en el plan espiritual divino que venimos a realizar. Los más necesitados somos nosotros. Somos nosotros, porque somos espíritus muy comprometidos del ayer. Entonces tenemos que hoy tomar conciencia, organizar nuestro tiempo para venir y ayudar, aprender. ¿Sí? Aprender de cómo manejar este conocimiento, esta experiencia reencarnatoria, que la doctrina espírita nos está ayudando a que logremos ser felices, a que logremos ser mejor, que el día que nos toque partir hacia el plano espiritual, estemos mejor. ¿Sí? Estamos mejor de como vinimos, ¿no? ¿Sí? Porque la verdadera vida, ya sabemos, es la espiritual. Porque antes de nacer ya existíamos, ya tuvimos otras experiencias, estamos ahora aquí en este momento, pero vamos a dejar el cuerpo físico algún día. Pero que vayamos bien, ¿no? Mejor. Es la idea, ¿no? Que vayamos bien, que nos están esperando nuestros seres queridos, nuestros padres, madres, en fin, los que se fueron antes que nosotros. Bonito eso, ¿no? Esa certeza, esa esperanza de que nos vamos a reencontrar. Pero tenemos que estar bien para reencontrarnos con ellos, ¿no? Porque si no estamos bien, nos están esperando, son los enemigos, los obsesores. ¿Sí? Y eso no queremos, ¿no? El mejor negocio es hacer el bien. ¿Sí? Porque el bien nos hace mucho bien a cada uno de nosotros, nos da muchos intereses. Pero el bien no es con el que me gusta. ¿Sí? El bien con todas las personas que nos rodean. Yo no puedo evitar tener enemigos. No lo puedo evitar. Que hablen mal de mí, no lo puedo evitar. Pero que yo no hable mal de nadie y no ser enemigo de nadie. Esa es mi responsabilidad. Esa es la responsabilidad que tenemos, ¿no? No podemos reformar al mundo, pero yo sí. Tengo que reformarme y dar un mensaje siempre de esperanza, de amor, de fe, de paz. Por eso Juana de Ángeles dice en uno de sus mensajes que el mal que me hace mal no es el mal que me hacen los demás. El mal que me hace mal es el mal que yo hago porque me hace un ser malo. ¿Mm? Entonces, porque sale de nosotros. El mal que me hace la otra persona, que me saluda, que no me saluda, que habla mal, que hace, que no sé, eso se lo hace a sí mismo porque eso se le devuelve, esa energía se le devuelve. Pero uno tiene que no ser así. No importa las acciones de los otros, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Cuidado cómo estamos actuando en nuestro diario vivir. ¿Sí? Para que así en este mensaje que hoy nos están invitando a que seamos perfectos, busquemos nuestro perfeccionamiento, comencemos. Si no comenzamos, no nos involucramos, no estudiamos, no leemos los libros espíritas, no vamos a salir adelante de todas estas propuestas e invitaciones que nos hace el mundo espiritual, ¿no?
nuestro guía espiritual. Bien, sigue, hermano. Explica. Bueno, vamos a explicar. Bueno, sí, continuando con este evangelio en los caracteres de la perfección, muchas veces nosotros pensamos que ser perfectos es ser como revestirnos de capa de sal. Porque la invitación es a que vivamos de manera coherente